Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Hola, ¿cómo están? Bueno, arrancando una nueva semana en un contexto complejo para la Argentina, donde, bueno, semana a semana te vamos a ir acompañando con las novedades y siempre desde esta perspectiva de derechos humanos, desde esta perspectiva ecologista, feminista y de diversidades, para que tengas toda la información actualizada día por día. Pero hoy vamos a compartir con vos algo que estamos haciendo desde el año pasado, porque llevamos adelante un proyecto de investigación sobre migraciones climáticas en Argentina, junto con universidades y organizaciones no gubernamentales de distintas partes del mundo, para hacerlo de alguna manera como un estudio comparado con países de América Latina, de Europa, de Asia y de África. Esto es muy importante y te queremos compartir, y vamos a hacer varios programas para contarte y para compartirte con algunos de nuestros aliados estratégicos, con algunos de nuestros investigadores, con algunas de las víctimas de las migraciones climáticas, bueno, algunas de nuestras conclusiones e información. Para eso hoy le dimos cabida en nuestro programa e invitamos y agradecemos muchísimo su presencia a Camila Mercur. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales y trabaja como asistente en el área de política climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de la Argentina. Muchísimas gracias, Camila. También lo invitamos a Jackson Jean. Él nació en Haití, está radicado en la Argentina desde el 2016 por razones humanitarias. Es estudiante de Derecho, activista en temas económicos y de la colectividad, comunidad afrodescendiente en nuestro país, pero fundamentalmente también es uno de nuestros becarios investigadores en este proyecto, y también José Nicolás Albornoz, que es licenciado en Relaciones Internacionales de la UNILA, Brasil, especialista en políticas públicas de Flaxo, y que también es otro de nuestros becarios de ACDH para este proyecto. Así que les agradecemos muchísimo que hoy compartamos este rato en Radio Sónica. Camila, ¿qué es el cambio climático? ¿Cómo se lo contamos a la gente? ¿Sabe, escucha? ¿Por qué decimos que hay una crisis climática? Un poquito contanos, introducinos cuál es la gravedad de la situación en el mundo y en particular en la Argentina. ¿Qué nos pasa? Bueno, muchas gracias María José por la invitación y un placer también estar compartiendo con Jackson y con José. La realidad es que hoy estamos justamente atravesando, ya hace igual varias décadas, no solamente en un contexto de crisis sociales y económicas, sino también justamente una crisis ecológica, una crisis climática que está justamente, cuando hablamos de esto, estamos haciendo mención al calentamiento global y lo que deriva de esto, que es el cambio climático. El cambio climático, cuando estamos hablando de este fenómeno, hacemos referencia a que hay una variación en los elementos que componen el clima, que son varios, pero por ejemplo está la temperatura, la humedad, lo que tiene que ver con los regímenes de precipitaciones, entre otros. Y estos elementos sufren cambios y variaciones, pero esos cambios no son de un año a otro, sino que hablamos de cambio climático cuando son cambios que se producen a lo largo de décadas, y generalmente estamos hablando de cambio climático cuando hablamos a partir de 30 años en adelante. Es decir, que para esto es muy importante tener datos, tener registros de datos. Y esto es lo que viene sucediendo. Se vienen registrando cada vez aumentos mayores en la temperatura, y esto justamente empieza a generar distintos impactos, no solamente ambientales como los que podemos ver hoy en día, que corresponden a inundaciones, sequías, olas de calor, olas de frío, sino también que eso genera impactos sociales y también económicos. Sociales, ¿por qué? Porque generalmente van a tender a impactar y a tener las consecuencias más severas en las poblaciones más vulnerables, y económicos también porque, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando hay sequía y se trata de un país como el nuestro, que depende mucho del agro, esto después produce una reducción de la productividad y esto termina impactando en la economía de un país. Entonces es muy importante que, si bien a veces cuando hablamos de cambio climático hablamos de un fenómeno y lo tendemos a
a asociar con lo ambiental y con lo ecológico, también tengamos en cuenta estos dos también enfoques de que también se trata de una crisis social y económica. José, vos sos experto en relaciones internacionales y mirando el mundo hoy, ¿cuáles son los más graves problemas en el mundo que están llevando a que haya desplazamientos forzados de personas a nivel internacional? ¿Cuáles son las perspectivas de esta movilidad humana y de estas migraciones, donde, bueno, a veces vemos que guerras, conflictos, migraciones por razones económicas, pero también por razones climáticas, generan desplazamientos, pero por otro lado los países tienen barreras, muchos países, los que generan los conflictos, tienen barreras cada vez mayores para que esas personas puedan acceder a los derechos humanos básicos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, tal cual. Bueno, antes que nada quiero saludar a todos y a todas, y haciéndome eco de lo que bien decía Camila, yo creo que las problemáticas en las que se debe poner foco actualmente son las problemáticas ambientales, ¿no? En las problemáticas ambientales, que si bien no son nuevas, no se le dio a lo largo de la historia la importancia que se le debería haber dado para evitar ciertas catástrofes, ¿no? Y con respecto a lo que vos bien decías, que es una pregunta bastante amplia y compleja para abordar, yo me ayudé mucho para poder comprender esos movimientos migratorios, ¿no? Esos procesos migratorios, y entenderlos como el papel fundamental que cumplen en la conformación y en la evolución geográfica de las poblaciones, ¿no? No sé si querés que pasemos a hablar un poquito del censo. Sí, contanos un poco en la Argentina. La Argentina, desde la Constitución Nacional de 1853, ha sido un país abierto en sus fronteras a los migrantes a nivel internacional, que de alguna manera, esa generación de lo que hoy llaman los padres de la patria, pretendía que vinieran europeos rubios, blancos y de ojos celeste a poblar la Argentina y a trabajar y a traer todos los beneficios de esa migración, pero de hecho lo que sucedió en la Argentina es que hay una migración multicultural de toda índole, y sobre todo en las últimas décadas, fundamentalmente los principales migrantes de la Argentina son migrantes latinoamericanos. ¿Nos podrías contar un poquito los últimos datos más actualizados de migraciones de ese censo? Exactamente. Bueno, resaltando que yo creo que analizando las estadísticas concretas de una manera más objetiva, me parece la manera más clara, sintética, de poder transmitir lo que queremos transmitir, ¿no? Que muchas veces evitar esa permeabilidad ideológica que, es medio inevitable muchas veces, ¿no? Dentro de los movimientos migratorios es muy importante analizar justamente, como vos bien decías, María José, la población nativa del país en relación a dónde nacieron y dónde habitan actualmente, ¿no? No sé, yo me basé en algunas estadísticas y gráficos muy claros, ¿no? Que, están a disposición de todos, que son las estadísticas del censo del 2022. Como vos bien decías, si uno analiza los gráficos de distintos tipos que se pueden apreciar, podemos ver en la actualización fotográfica de esa Argentina, en estadísticas, por así decirlo, una tendencia inmigratoria decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Desde esos procesos que vos bien mencionabas, desde 1865 más o menos, hasta las primeras décadas del siglo XX, 1914 aproximadamente, se puede observar una inmigración masiva hacia Argentina, acompañada justamente por esas políticas gubernamentales que se buscaba europeizar a Argentina, ¿no? En yuxtaposición, se puede observar una tendencia, una inmigración decreciente en Argentina por diversos factores, ¿no? Y también me gustaría resaltar que el censo del 2022, que es el último, los datos más actualizados con los que estamos trabajando, fue por primera vez en la historia el censo
en el que se utilizó la metodología de censo de derechos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es el censo en el que se contabilizan a las personas por su residencia habitual, es decir, a donde pasan la mayor cantidad del tiempo, ¿no? No sé si querés que hablemos de algunos datos concretos. No, quiero datos concretos sobre cuántas personas que viven hoy en Argentina, que tienen residencia habitual en Argentina, son migrantes de otros países y de qué países son migrantes. Bueno, exactamente 1.933.463 personas, aproximadamente en porcentaje es un 4.2% de la población total en viviendas particulares, ¿sí? 1.061.000 son mujeres y cerca de 870.000 son hombres, ¿no? Ahora bien, ¿de dónde? Mayoritariamente casi son más mujeres que varones los migrantes. Exactamente, y eso si lo comparamos a lo largo de la historia, tuvo una reversión, ¿no? En los primeros años, desde 1865, como te mencionaba en ese primer periodo, hasta 1914, la población mayoritariamente era masculina. Ahora se está viendo un fenómeno que se conoce como feminización de la población. Es decir, los inmigrantes son de sexo femenino, mayormente los que están viniendo a nuestro país en los últimos años, ¿no? En las últimas décadas. Rápidamente, ¿de qué países son en orden decreciente? Perfecto. Bueno, te hago una comparación con los censos del 2001, 2010 y 2022 o actualmente directamente. Como quieras, sintéticamente. Bueno, la población nacida en Paraguay y Bolivia ocupa las dos primeras posiciones relativas respecto de los países en los últimos 3 censos, ¿no? O sea, actualmente el 27% de la población censada es proveniente, nacida en Paraguay, el 17.5% de Bolivia, y el tercer y el cuarto lugar está ocupado por Venezuela y Perú, con el 8.4 y 8.1% de la población. Uh-huh. Buenísimo. La mayoría de estas personas que vienen de los países de Latinoamérica, lo que manifiestan es que vienen, bueno, en el caso de Venezuela más por razones políticas, pero en el caso de los otros países manifiestan razones económicas. Pero nos gustaría pensar un poco más en profundidad, Camila, sobre las causas de las razones económicas, porque ¿cómo puede ser que países ricos en bienes comunes, como, bueno, en el caso de Bolivia es súper evidente que es un país rico y sin embargo la inequitativa distribución de los recursos, el mal desarrollo, genera de alguna manera la precariedad para la vida de muchas personas, ¿no? Y también a nivel de la Argentina, quiero preguntarte, ¿cuáles vos crees en nuestra región? En la región esta, no solamente en Argentina, sino en la región donde estamos viendo que tenemos migrantes, ¿sí? Este Mercosur ampliado, América del Sur. ¿Cuáles son los principales problemas que generan efectos negativos de cambio climático o cuáles son los problemas del modelo de desarrollo que están generando la necesidad de desplazamiento de muchas personas? Bien, bueno, muchas gracias por tu pregunta. Es una gran pregunta, de hecho. Creo que también tenemos que partir de una base y teniendo en cuenta todo lo que dijo José sobre, bueno, justamente este tipo de migraciones. Creo que hay que tener en cuenta justamente el contexto en el que se desarrollan. En el caso de Argentina también hay un gran problema en lo que respecta primero a una de las causas de las causas o de los sectores que más contribuyen con el cambio climático. Ahí sí tenemos que hablar puntualmente del sector energético, que justamente aportan un 45% de acuerdo al último inventario que se publicó. Pero más allá de eso, acá tenemos que justamente ahondar un poco más, ir un poco más profundo y tener en cuenta que el sector energético en nuestro país, la producción está basada en combustibles fósiles. Entonces acá empiezan a haber justamente ya conflictos, desafíos sociales y económicos. ¿Por qué? Porque por un lado, conflictos sociales corresponde al acceso a la energía. Sin ir más lejos, la agenda global, el ODS número 7, habla de que justamente energía asequible, no contaminante, y después también, si vamos un poco
hace unos meses que sucedió la COP28 en Dubái, se habló justamente también de esto, de la necesidad que a nivel mundial, y obviamente esto después llevando a la Argentina, teniendo en cuenta nuestra matriz energética, es necesario empezar a alejarnos de los combustibles fósiles, porque no solamente se trata de que tenemos que garantizar el acceso universal y asequible y justo de energía a todas las personas, sino que también en Argentina, por ejemplo, y esto es lo que acentúa algunas de las cuestiones que tienen que ver con problemas económicos, es que las empresas generalmente tienen una gran cantidad de subsidios para seguir extrayendo combustibles fósiles. No así, por ejemplo, las energías renovables. Entonces, acá, en esta esfera, podemos ahondar en otras esferas y en otras problemáticas, pero hay una muy marcada y que se deja ver muy fácilmente, que tiene que ver con el sector energético y la manera en la que se desarrolla ese sector energético en Argentina. Y justamente esto es muy importante también, porque si todos esos subsidios y si ese dinero que se destina a los subsidios de los combustibles fósiles se destinara, por ejemplo, a otro tipo de energías o incluso a otras medidas, ya sea de adaptación, para tratar de atajar incluso las pérdidas y los daños, puede ser que eso hasta incluso repercutiera. Eso obviamente habría que verlo con los distintos censos y con los estudios que desde las universidades y ustedes están realizando, cómo eso podría repercutir en las migraciones internas, en las migraciones de otros países hacia Argentina. Eso creo que es un punto muy interesante de partir de una base de tener en cuenta cuál es el modelo de cada país en particular. En este caso nos encontramos también con que hoy en día se está pidiendo por una transición energética. Y hay un tema muy importante en torno al litio, ¿no? Todo lo que está pasando. Argentina, junto con otros 2 países, poseen reservas. Sin embargo, lo que se está extrayendo pareciera ser que es para una transición energética de otros países y no para la transición energética de Argentina. Y ahí también, hay que ver todo lo que tiene que ver después con la generación y la destrucción de empleos, que eso también va a llevar, tal vez de manera indirecta, va a generar la migración de distintas personas. Todos estos hilos a veces parecen como muy separados unos de otros, pero es muy interesante ver cómo justamente se empiezan a entrelazar unos con otros. Es muy interesante tu abordaje y, nosotros estamos tomando en esta investigación como una definición que hablamos de migrantes climáticos en forma genérica, cuando hay personas que se ven obligadas a dejar sus hogares, sea de manera transitoria o sea de manera permanente, por algunos eventos que se llaman a veces mal llamados catástrofes o desastres naturales, pero que tienen causas y que tienen una conexión con el modelo de mal desarrollo y con el extractivismo. Entonces estamos viendo qué migrantes internacionales cumplen con esta condición. El caso de Haití es un caso paradigmático tal vez porque ha tenido muchísimos desastres naturales, pero por supuesto nunca las migraciones vienen con una causalidad única, hay multicausalidad porque obviamente hay problemas económicos, políticos, sociales, naturales que se combinan. Por eso también ahora le voy a dar paso a Jackson para charlar un poco más en profundidad, pero por el otro lado también estamos abordando las migraciones al interior de la Argentina. En ese sentido hemos tenido incendios y gente que debió dejar su hogar. En este momento se está incendiando el Parque Nacional Los Alerces, con un impacto sobre personas que viven en las cercanías, y hay gente que estos incendios ya son recurrentes en Chubut. Hemos visto que las personas cuentan que vuelven a construir su casa y que se vuelve a incendiar. Entonces ahí, la gente no se ha mudado de manera permanente, resiste en el territorio, pero es un caso de desplazamientos periódicos permanentes. Lo mismo pasa con las inundaciones. Las inundaciones no suceden por una casualidad del destino, sino que tienen causas muy concretas, que en muchos casos tienen que ver con el cambio climático y por la periodicidad de las lluvias, etcétera. Y las personas deben dejar las casas, vuelven a su casa, están construidas esas viviendas en lugares inundables y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, tenemos un mapa en distintas provincias de gravedad.
en los problemas de los humedales y los incendios en Entre Ríos y en la zona de las islas, en el delta, el problema, como vos bien decís, bueno, hay lugares donde la gente resiste y no se quiere ir, los incendios o la sequía en los bosques formoseños o chaqueños, las personas indígenas no dejan las comunidades, pero igual mueren de hambre en esos lugares, o las personas que están luchando para resistir en los lugares donde hay litio, que los quieren de alguna manera correr para poder explotar. Entonces, el mapa de la Argentina es bastante complejo en relación a estas movilidades y en ese sentido estamos en una etapa embrionaria, empezando con algunas encuestas, pero vamos a tratar de avanzar. Quiero darle paso a Jackson Jean. Contanos, Jackson, vos, además de tu historia personal, como sos de alguna manera un referente de la colectividad, de la comunidad haitiana en Argentina, nos podés contar un poco, no sé en qué año viniste vos, cuáles son las circunstancias por las que viniste a la Argentina, pero de alguna manera danos un mapa general de qué pasó en Haití que hizo que vinieran tantas personas a la Argentina y por qué han elegido venir a la Argentina muchos haitianos. Bien, buenas tardes, buen día a todos. Gracias por la oportunidad. Creo que primero, como recién decís, Haití es un país que está sujeto a varias ocasiones en la última década a catástrofes naturales. Pero un tema muy importante es que no se puede pensar las catástrofes naturales sin pensar cuál era la política pública del Estado en materia en materia ambientales y climáticas. Que lo que actualmente es un debate a nivel mundial, es un debate dentro de la agenda mundial. Sin embargo, en Haití carece totalmente de política, tanto ambientales así como climáticas. Y cuando sucedió los fenómenos naturales, esto provocó un montón de desastres tanto a nivel infraestructural así como humanas, y también de hecho provoca un montón de crisis sociales, incluso política. Así que la migración haitiana, si bien que los migrantes cuando viajan empezaron a redefinir sus propósitos, pero la migración tiene quizás uno o dos raíces. El primero es climático, porque no estamos viviendo en la mayoría de nosotros en un espacio donde podemos asegurarnos de las catástrofes naturales, así como hacer que la naturaleza nos permite vivir, comer, cultivar, y además los problemas políticas también, falta de políticas ambientales. No se puede excluir ese factor, no podemos solamente culpar a la naturaleza en este caso. La migración haitiana en general se ha orientado históricamente hacia los países norteamericanos y el occidente, especialmente Francia y España. Pero en los últimos 5 o 10 años, con cada vez más restricciones migratorias de parte de los países desarrollados, la migración empezó a reorientarse hacia los países donde hay mayor facilidad de ingresar. Actualmente se puede observar pocos haitianos que vienen en Argentina debido a la resolución del Ministerio de Interior del gobierno Mauricio Macri, que excluyó a Haití dentro de los países donde uno puede viajar sin visa. En América Latina hay muchos haitianos porque obviamente era posible viajar sin visa. Es el caso de Chile, es el caso también de Argentina, donde éramos 20.000 haitianos entre 2016
y 2020, y Brasil, porque cuando hubo la intervención militar en 2004, Brasil también vino con un programa humanitario donde los haitianos pueden conseguir a través de OIM una visa humanitaria, y eso facilitó la migración haitiana hacia América Latina y los países andinos, incluso Argentina. En breve, los haitianos migramos en general por dos razones. La razón es básicamente climática, porque muchos de los haitianos que estaban creciendo o viviendo en las provincias vivían de la tierra, y con la lluvia que empezó a llevar las tierras cultivables en el mar, no pueden cultivar más, y no hay subsidio del Estado, no hay asistencia del Estado en materia ambientales, agricultura, así como climática, y todos estos factores han obligado a estos haitianos a vender sus tierras, sus patrimonios, así como sus bienes raíces, para poder migrar y buscar otros lugares donde pueden vivir. En Chile, por ejemplo, la mayoría de los haitianos viven de la tierra. Sin embargo, estos haitianos estaban viviendo también de la tierra en Haití. Y esto es un ejemplo clarísimo de cómo la falta de políticas ambientales y climáticas generó esa migración que se consideró, según varias encuestas, como una fuga de cerebro, porque son jóvenes entre 18 hasta 28 años, son jóvenes universitarios, son básicamente el futuro del país que está yendo. Para los argentinos y las argentinas que nos están escuchando, para la gente de otros países que nos está escuchando, ¿podrías sintetizar, acabas de hablar de las lluvias, pero cuáles fueron y las fechas de las catástrofes climáticas más importantes en Haití? ¿Cuánta gente murió? Contanos un poco desde cuándo arrancaron estas situaciones y qué pasó en el medio políticamente. Bien, Haití es un país tropical, así que se sitúa en el mar del Caribe, y tiene posibilidad de recibir o tener 2 o 3 ciclones por año, entre 21 de junio hasta 21 de noviembre. Así que a partir de esa fecha es básicamente lluvia. Es lluvia y no hay forma de desplazarse si en la zona donde estás no hubo infraestructuras previas para, obviamente, facilitar la movilidad de la gente. Y Haití históricamente es un país donde siempre enfrenta catástrofes naturales muy grandes. El más conocido en América Latina es el terremoto. Sin embargo, desde 1990, Haití está enfrentando a huracán desastrosos. Hubo un huracán que se llama Anne, que básicamente inundó toda la ciudad de Gonaife. Hubo en 2008 también un catástrofe en el sur, donde casi la ciudad del sur, Los Cayos, había sido inundado, y hubo miles de muertes. Nunca son menores la cantidad de muertes que miles, 2.000, 3.000, 4.000 personas. En 2016, en 2010 hubo un terremoto donde hubo más de 300.000 haitianos fallecidos o que murieron en este terremoto. Hubo un brote de cólera también, que lamentablemente fue producto de la misión internacional cuando arrojaron materias fecales en el río de la Artibonite, y que ha matado a más de 30.000 haitianos e infectado a más de 250.000 haitianos. En 2016 en 2020 era el catástrofe quizás no más conocido, pero que Argentina por lo menos ha sido un poco preocupado y ha permitido a los haitianos a tener sus documentos bajo el criterio
razones humanitarias como última política pública en materia migratoria vinculado a cuestiones ambientales. En breve, Haití es históricamente un país que no puede escaparse del huracán, de los ciclones, así como de la lluvia, debido a sus posiciones geográficas y su clima natural. Ahora, hay otros países del Caribe que también sienten y sufren las mismas desgracias, digamos, climatológicas, pero que tal vez puedan tener mejores capacidades de reacción. Camila, estos fenómenos climatológicos a los que aludía Jackson van a ser cada vez más recurrentes. ¿Qué relación hay entre la crisis climática y estos desastres de la naturaleza en distintas partes del mundo? Bien, bueno, primero gracias Jackson por ahí contarnos cómo es la situación, creo que es muy interesante. Con respecto a esto, es muy interesante lo que preguntás, María José. Básicamente, obviamente, hay una cuestión que corresponde a los eventos climatológicos per se. Lo que sucede es que justamente con los aumentos promedios de la Tierra, estos eventos climáticos van a ser cada vez más extremos, cada vez más duraderos y cada vez más frecuentes. Sin ir más lejos, podemos pensar, para atrás, cada uno en el lugar en el que estaba, ya sea Argentina o en otro lugar, cómo eran antes, por ejemplo, los veranos y cómo son ahora, cuánto duraban antes las olas de calor y cuánto, por ejemplo, están durando ahora, las temperaturas a las que estamos llegando. Y esto va las lluvias, la recurrencia de lluvias y la intensidad de las lluvias ha cambiado muchísimo. Totalmente, y lamentablemente, de acuerdo a un informe de síntesis del IPCC que se publicó en 2023, en marzo de 2023, mencionaba, y acá creo que sí es muy importante, todo lo que tiene que ver con políticas públicas, que también justamente fueron temas que tocaron José y que mencionó también Jackson, que de acuerdo a este informe, básicamente si continuamos con las políticas vigentes y que se han implementado hasta el momento, estaríamos por encima del acuerdo, de los objetivos del Acuerdo de París, de tratar de mantenernos por debajo y muy por debajo del 1,5 y 2 grados en cuanto a la temperatura media global en comparación con los niveles preindustriales, y nos estaríamos en realidad alcanzando, hay obviamente rangos de variaciones, pero entre 2,5 y 2,9 grados centígrados. Esto es mucho, y justamente para esto es importante que se empiecen a tomar medidas de mitigación, es decir, de reducir las emisiones, pero también por otro lado tener en cuenta también esto, que no depende solo de las medidas de mitigación, porque ya estamos viendo impactos cada vez más severos en las poblaciones más vulnerables, de hecho, relacionados con el cambio climático. Entonces también es muy necesario empezar a elaborar y a implementar medidas de adaptación, que obviamente esto requiere financiamiento y puntualmente y mayoritariamente en los países del sur global, porque si no justamente después esos daños y esas pérdidas van a ser aún peores. Y acá es eso, es muy importante tener en cuenta que de acuerdo a la tendencia estaríamos yendo a un futuro mucho más caliente del que nos encontramos hoy en día, pero justamente es muy importante que se pongan sobre la mesa y que se lleven a cabo las medidas necesarias, urgentes, y que se tienen que empezar a hacer desde ahora, no en un futuro cercano. Creo que esto es muy importante de resaltar justamente. José, nosotros y nosotras participamos en una reunión en Misiones, en Iguazú, el año pasado, que era una reunión preparatoria hacia la COP28, donde muchos jóvenes de distintos puntos del país, como vos, participaron, y justamente se analizaban estos tópicos que está planteando Camila. ¿Nos podrías sintetizar un poco algunas de las conclusiones y de las expectativas de esa reunión en la que vos tuviste también un destacado protagonismo? Muy bien, con mucho gusto. Bueno, antes que nada yo formo parte del Observatorio de Relaciones Internacionales. Es un observatorio perteneciente a la Fundación Victoria,
presidido por una exdiputada de mandato cumplido y parlamentaria del Mercosur, Julia Perier. Bueno, el objetivo de nuestro observatorio es generar ámbitos de participación donde la sociedad civil pueda converger con representantes del gobierno y de empresas para discutir básicamente estos temas que estamos trayendo a colación, ¿no? Eso es lo que nos llevó a organizar el primer foro internacional sobre el cambio climático, que tuvo lugar en la Triple Frontera, y la elección de ese lugar no fue por casualidad, sino porque es un lugar de convergencia muy importante, sobre todo en lo ambiental, ¿no? Donde convergen Argentina, Paraguay y Brasil, para organizar este evento que tuvo repercusión internacional, como vos bien mencionabas. Bueno, básicamente el objetivo principal del foro fue elaborar un documento de posición para ser presentado en la COP28, ¿no? Que es la Conferencia Parte de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como muy bien mencionaba Camila. Si yo voy hablando muy rápido o quieren acotar algo, háganlo con total confianza, no hay ningún problema. Bueno, en este foro, donde María José tuvo una participación muy destacada también, hubo varios paneles, ¿no? Todos siendo transversalizados por la sostenibilidad o sustentabilidad, ¿no? Había un panel sobre educación, sentir y pensar los gobiernos en clave sostenible, era el panel que yo moderaba junto con una colega. Después también el rol de las mujeres en el desarrollo sostenible, y así, ¿no? La verdad que los paneles superaron las expectativas. Justamente la riqueza estuvo en la diversidad de los palestrantes, de las personas que hablaron, porque así como tenés, por ejemplo, una persona que habló en representación de una intendencia de Paraguay, tenías, por ejemplo, al director de coordinación de Itaipú, que es la hidroeléctrica, la segunda hidroeléctrica más grande del mundo, ¿no? Y más grande de América del Sur, poder aunar criterios, ¿no? Y reunir esas posiciones que parecen que están separadas en la realidad desde el Estado, las empresas y la sociedad civil, y ver que el denominador común era la preocupación justamente por el cambio climático, que como muy bien mencionaba Camila, es un agravante, ¿no? De las situaciones que ya estamos viviendo. Es muy interesante lo que compartís porque, bueno, básicamente allí en esa zona de la Triple Frontera hay movimientos migratorios permanentes, pero son transitorios. La gente dependiendo del tipo de cambio, la gente dependiendo de la estacionalidad del trabajo, la gente dependiendo de algún factor climático, se desplaza de un lado al otro de la frontera de manera permanente. Y lo interesante es estos espacios de diálogo, como es la lógica de la gobernabilidad y la gobernanza del sistema de Naciones Unidas actualmente, como la Agenda 2030 o la propia Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, tienen esta lógica de sentar a empresas, sociedad civil y estados a dialogar, y sobre todo creo que es muy importante que el tema se empiece a registrar. Sin embargo, pareciera que estamos en un momento de retroceso. No podemos dejar de mencionar que estamos en el marco de un debate parlamentario en estos días de una ley ómnibus que pretende arrasar nuestra ley de bosques y nuestra ley de glaciares, y eso puede tener un efecto negativo, ¿verdad, Camila? Las más de 150 organizaciones no gubernamentales ambientalistas estamos cuestionando que este capítulo ambiental que se incluyó en la ley ómnibus del flamante presidente Milei se trate a libro cerrado, sin debate, sin comisiones, sobre todo porque están introduciendo una serie de cláusulas que los lobbies empresarios venían bregando por ellas desde hace años, y que estas leyes que fueron el fruto de la participación ciudadana no se pueden borrar de un plumazo sin un debido debate. Pero ¿por qué no nos amplias un poquito más qué efectos pueden tener que se deroguen capítulos enteros de leyes que realmente nos protegían o protegían a la naturaleza y protegían el derecho al ambiente sano como un derecho humano para todos y todas? Bien, tal cual mencionás, María José, estas leyes son muy importantes
porque por ejemplo hay algunas que son de presupuestos mínimos, es decir, no son de adhesión, se deben aplicar a todo el territorio nacional. Entonces esto ya de por sí justamente no podemos retroceder sobre aquellos derechos que ya hemos ganado, sin pasar por alto también que la Constitución justamente lo que menciona es que establece que la ciudadanía tiene el derecho a un ambiente sano, y justamente estas leyes lo que protegen es esto, que haya un ambiente sano que justamente también nos pueda proveer esos servicios ecosistémicos a partir de los cuales nosotros también podemos utilizar y nos sirven para diferentes usos. Acá hay algo muy importante con respecto a este paquete ambiental, que efectivamente lo que se está pidiendo es que se saque, que se trate de otra manera y no así, y obviamente con participación ciudadana, porque justamente a la hora de la sanción de estas leyes se requirió de la participación ciudadana y se tienen que justamente generar distintos consensos y diálogos sociales para esto. Y algo muy importante, volviendo un poco a tu pregunta, por ejemplo, en lo que respecta a la ley de glaciares, tenemos que tener en cuenta que las turberas, que son un tipo de humedales, hay algunas que se encuentran en el ambiente periglaciar. Esto es muy importante porque hablando puntualmente de las turberas, y por dar un ejemplo muy concreto, obviamente de acá podemos desprender un montón de temas súper interesantes, las turberas, al ser un tipo de humedal, también justamente son un reservorio y un sumidero de dióxido de carbono, justamente lo que necesitamos para que no siga siendo, para no seguir incrementando esas emisiones. Entonces, con esta modificación se podría ver tranquilamente afectados las turberas, justamente los glaciares. Digo, es muy importante tener en cuenta cuáles son los servicios ecosistémicos, cuáles son los servicios y los beneficios que estos ecosistemas nos proveen, y en base a eso poder tener una discusión al respecto, pero no en una ley que comprende bloques de todo tipo y temas de todo tipo. Además, Entonces, se supone que una ley de estas características tiene que ver con necesidad y urgencia. No parece haber ninguna necesidad ni ninguna urgencia en un debate a libro cerrado sobre los temas ambientales, ¿no? Jackson, quería volver a vos por lo siguiente. Uno de los más importantes tópicos de nuestra investigación tiene que ver con la gobernanza de las migraciones. Esto es, no solamente con los marcos normativos, legislativos, sino también con la intervención del Estado, el gobierno, la participación ciudadana en estas políticas públicas. Entonces, yo quería preguntarte, bueno, la legislación argentina ha sido bastante abierta en materia migratoria, sobre todo con los países más cercanos de la región, los programas Patria Grande, etcétera. En Argentina todos los migrantes tienen derecho a la misma educación gratuita hasta en el nivel universitario. Los migrantes tienen derecho a la salud pública sin pagar un centavo. Cosas que a veces uno ve que en otros países del mundo no es así para nada, pero me gustaría saber, en el caso de la migración, cuál ha sido tu experiencia en relación al acceso a derechos, y también cuál ha sido tu experiencia en relación a qué tipo de diálogo estableció nuestro país y los organismos internacionales que intervinieron en la migración de los haitianos. ¿Cuánta escucha hubo a las propias personas que estaban siendo desplazadas? Estoy preguntando si los trasladaron como una cosa o si hubo un diálogo sobre dónde radicarse, opiniones de ustedes fueron escuchadas, eso. Bien, los haitianos, como recién dije, estamos aquí en Argentina hace muchísimo. Conozco incluso haitianos que están en Argentina desde 1962, pero la mayor migración empezó en 2004 y la segunda ola de migración haitiana se terminó básicamente en 2016. Entre 2016 hasta 2020 éramos 20.000 haitianos aquí
y en la última información que me compartió Migración somos 3.000 haitianos. Y en una pequeña encuesta que se hizo la CONICET a través de la primera encuesta nacional sobre los migrantes haitianos, se llama ENMA, los haitianos expresaron a través de esta encuesta sus mayores preocupaciones y una de las razones por la que abandonan el 90% de haitianos en Argentina es porque primero no se sienten incluidos y otros factores son discriminaciones por color, discriminación por nacionalidad, incluso discriminación lingüística. Algunos en personas, yo soy periodista también, escribo por El Grito del Sur, algunos han compartido que a veces en las entrevistas, por el simple hecho de tener un acento diferente sin tomar en cuenta sus competencias académicas, eso es suficiente para no tener un trabajo. En breve, la cuestión de relaciones entre los haitianos y Argentina es una relación muy compleja. Si bien que hay muchas leyes, incluso la ley 27871 dispuso muchos accesos a los migrantes, incluso acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a los beneficios sociales, pero las estructuras que están en Argentina para poder aplicar estas leyes, sin embargo, muchos ignoraron esta ley. Incluso algunas instituciones tomaron resoluciones contrarias a esta ley. Podemos tomar el caso de UBA, por ejemplo, que ha impedido a que los migrantes sin DNI ingresar en las universidades, en la UBA. Sin embargo, la ley está claro que la universidad debe dar una constancia a los inscriptos para poder hacer sus documentos y obtener este DNI. Con la lucha, finalmente se cambió, e incluso creo que este año, el fin de año 2023, UBA creó una página donde los migrantes sin DNI pueden inscribirse, pero eso es debido a mucha lucha. En la Universidad 3 de febrero, por ejemplo, hay una resolución del rectorado y del vicerrectorado que precisó en el artículo 2, si ustedes quieren puedo compartirles esta resolución, que los migrantes no permanentes deben pagar $300 estadounidenses en concepto de matrícula y $250 por mes, al simple hecho de ser un migrante en Argentina. Hay muchas barreras estructurales, a pesar de que la Constitución argentina dice que los migrantes gozan el mismo derecho que los argentinos, a pesar de que hay leyes. Tomamos el caso también de la Dirección General de Licencia, que no quiere darle DNI, licencia de conducir a los haitianos, mayormente que conozco, porque yo trabajo básicamente con la comunidad haitiana, por el simple hecho de tener una precaria como solicitante de refugio. Hasta que no salga una resolución final de parte de la CONARE, que es la Comisión Nacional de los Refugios, no se puede tramitar, no se puede obtener un DNI. En caso que haya obtenido el DNI, a veces toma tiempo y uno tiene una precaria, un certificado de precaria, mientras esperando el DNI. Como muchos de los chicos haitianos se dedican a reparticiones de comida, trabajan con Pedido Ya, con Rappi, entonces no pueden conseguir estos documentos. En breve es para decir que es una relación muy compleja y la cuestión de inclusión en Argentina es todavía un gran debate dentro de la comunidad afro en general, y también el diálogo entre nosotros y el Estado. Si bien que en muchas ocasiones es posible encontrar con directores, etcétera, pero la burocracia argentina y la capitalización política queda un obstáculo. Si el referente o la autoridad no ve un capital tanto electoral
no se va a hacer seguimiento. Diálogo sí hay, pero acciones concretas para que haya una mejor inclusión, para que haya menos barreras estructurales, menos barreras sistémicas, menos discriminaciones, son muy poco las acciones que se hace aquí. Para terminar, como dije recientemente, son 90% de haitianos que dejan Argentina solamente entre la pandemia y 2024. Y la mayoría se fueron en Chile, si bien que en Chile también es muy complejo, incluso muchos me escriben, me dicen que no hay muchas diferencias, aparte de conseguir un trabajo más fácil. En Brasil, por tanto, son mejores porque se sienten incluidos, se sienten integrados de la sociedad, porque Brasil ya ha tenido una mayor cantidad de personas afrodescendientes. No están cansados de responder esa famosa pregunta en Buenos Aires o en Argentina, ¿de dónde sos? ¿De dónde sos? En Brasil siempre es más fácil para ellos. Otros se fueron en México y otros para poder obviamente entrar en Estados Unidos. Y eso creo que ahí también debe tener un real diálogo con el Estado argentino. Y yo, a través de la Clínica Global por los Derechos de los Haitianos, que es una clínica dentro de la Universidad de Nueva York, estamos viendo cómo poder establecer relaciones de diálogo con el gobierno argentino para pensar la migración haitiana, porque hay una fuga de migrantes también haitianos, no de haitianos solamente, de senegalés, de todas otras comunidades que están dejando Argentina y tomando el camino peligroso de Darién, saliendo de Argentina de forma irregular, pasando en Panamá, Colombia, y conozco a varios haitianos que han sido muertos en el camino debido a sed, o se cayeron o son ahogados en el río, y vamos a ver cómo se puede también tomar una solución, encontrar una solución frente a esa fuga de migración que es casi igual de la fuga de migración de haitianos en Haití, y es justamente lo que estamos observando. Jackson, no nos quedan ni ningún minuto, pero solamente quiero que me digas muy brevemente, José, en tu provincia, en Tucumán, ¿a qué tipo de migraciones estás empezando a entrevistar o has entrevistado? ¿Cuál es la causa de las migraciones en Tucumán que vos estás abordando? Muy bien, sintéticamente, porque luego quiero hacerte unos comentarios. Simplemente contéstame eso que te pregunté. No hay más tiempo. Las migraciones son básicamente por inundaciones, ¿sí? Son migraciones transitorias, y luego por contaminación, principalmente por contaminación de los ríos, en el cual se ve afectada la pesca artesanal, que es el principal sustento de la población aledaña, digamos. Muchísimas gracias. Por último, Camila, también un minuto nomás, un segundo. ¿Cuáles serían las recomendaciones para que las autoridades repiensen el tema de la crisis climática para evitar estos daños a la población y sus desplazamientos? Bien, bueno, muchas gracias. Voy a ir muy rápido. En el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático hay una línea de acción que justamente lo que hace es mencionar, en este caso se habla de movilidad y después se hace específicamente migraciones climáticas. Es muy importante que se empiecen a implementar estas medidas de acción que aparecen en las distintas políticas y planes. Creo que hay que empezar por ahí justamente y seguir elaborando y también estudiando un poco más sobre esto, a la vez de continuar con medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
Bueno, les agradezco muchísimo a los tres, no tenemos más tiempo, pero si se quedaron con muchas ganas de contarnos y compartirnos más, por supuesto los vamos a volver a invitar y vamos a seguir avanzando a medida que nuestra investigación avance para poder interactuar. Les agradecemos muchísimo. Camila Mercure de Farm Argentina, Jackson Chin, haitiano radicado en Argentina, José Nicolás Albornoz, licenciado en Relaciones Internacionales de la UNILA, Brasil. Y nosotros nos despedimos, pero seguimos en Radio Sónica hasta la semana que viene y esperamos que esta investigación les interese. Tienen toda la información en nuestra página web www.acdh.org.ar. Chao, hasta la próxima. Varias, las que ya no se conforman, no callamos.